Y ahora damos paso a uno de los momentos más esperados de este acto anual del trabajo social aragonés, la entrega del galardón a la labor y trayectoria profesional en trabajo social que este año se otorga a doña Ana Hernando Rica. Nacida en Sardón de Duero, Valladolid, muy pronto su familia se va a vivir a Caspe, donde pasa su infancia. Se traslada a Zaragoza a estudiar el bachiller y ya en 1964 descubre la profesión de asistente social y la cursa en la Escuela San Vicente de Paúl, formando parte de una de las primeras promociones. Su inquietud le lleva, junto con un grupo de profesionales, a fundar la Asociación de Asistentes Sociales, germen del actual Colegio Profesional, siendo la primera secretaria de esta asociación. Mientras es profesora de prácticas en San Vicente, viaja a Oviedo y allí conoce a la Escuela de Asistentes Sociales, donde entrará por oposición. En 1970 ello le pone en contacto con un trabajo social muy inquieto, crítico y avanzado. Su trayectoria continúa en la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad Laboral de Zaragoza, donde forma parte del profesorado, esforzándose en iniciar y abrir nuevos campos del trabajo social, difundiendo y dando a conocer la necesidad del mismo. En 1977 saca su plaza de profesora titular en la Universidad Laboral, que se integrará 10 años más tarde en la Universidad de Zaragoza. Vive las luchas sociales de los años 70, la aprobación del título de diplomado durante los 80, colabora en la elaboración de planes de estudio y comisiones de contratación y ya en 2009, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia y la conversión de la diplomatura en grado, vive asimismo el paso de la escuela a facultad hasta su jubilación en 2016. En la actualidad sigue como profesora colaboradora extraordinaria. En relación con el Colegio Profesional es presidenta desde el 94 hasta el 2002. En años anteriores ya colabora activamente con la organización del primer Congreso de Trabajo Social en Aragón. Durante los años en que es presidenta, se crea en 1996 el SOASI, Servicio de Orientación y Atención Social al Inmigrante, programa pionero en los servicios y programas dirigidos a la población inmigrante, y se celebra el segundo Congreso de Trabajo Social en Aragón en 1995 y las séptimas Jornadas Nacionales de Servicios Sociales en el medio rural, en Jaca concretamente, en el 98. En los últimos años ha aunado ambas instituciones, la universidad y el colegio, con la colaboración en la relación de la exposición Trabajo Social en Aragón, Memoria, Presente y Futuro, donde podemos ver 50 años de la historia de esta profesión en Aragón. Vamos a ver un vídeo.
necesitamos que suba Ana Hernando Rica. Le van a entregar el galardón doña Ana Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional, y don José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Me dicen que tranquila, que digo, no, yo tengo un poquito de tiempo, ¿eh? La verdad tengo que decir lo primero, que estoy emocionadísima y viendo el vídeo, viendo todos y todas las que estáis presentes, todavía mucho más. No sé si algún rato me emocionaré. Lo primero que se me ha ocurrido escuchando las palabras de Neruda. Confieso que he vivido a tope el trabajo social. Todo lo que he escuchado a lo largo del tiempo, desde la primera intervención hasta la última, desde la presidenta, los últimos intervinientes, todo me es conocido, me es asimilado y me es practicado. Es decir, confieso que he vivido el trabajo social. Casi podrían ser mis últimas palabras, pero se me ha ocurrido al principio. Yo primero felicitar a los premiados y felicitarnos todos, porque todos contribuimos al trabajo social. Amigos, compañeros, exalumnos, muchas gracias a todos por venir. También muchas gracias a los que no están. He recibido muchos WhatsApp, he recibido muchos correos y realmente están, y les he dicho, hay una alumna de Oviedo, 50 años hace ya, que fue en los años 70, de las primeras alumnas que ha querido acompañarme este día. Les he dicho a todas y a todos que están presentes aquí, aunque no estén físicamente. Todos y todas los alumnos y los compañeros, ya sabéis que os llevo muy dentro y estoy siempre, siempre con vosotros colaborando. Agradecer a la Junta, agradecer a CASPE y voy a hablar un poco, no sé si brevemente o no, de muchos aspectos. A ver, Platón decía que la conquista de uno mismo es la mayor victoria. Conquistar la vida profesional de trabajo social, conquistar el trabajo social, dedicarse a la enseñanza, descubrir la intervención y la necesidad del trabajo social, lo que hemos dicho, esto de la investigación, que al fin y al cabo es la reflexión de lo que se está haciendo día a día. Vivir la historia que nos toca, nos cambia, nos transforma, hace que miremos de otra manera. Por lo tanto, no solo es la conquista de uno mismo la mayor victoria, que yo, habiendo vivido el trabajo social, tengo triple victoria. La vida también es tiempo y espacio. Mi historia, he visto incluso que es más larga de lo que yo misma me creo, porque a veces me creo joven y no soy tanto, es cierto, pues la vida es tiempo y espacio. Nuestra vida transcurre en un tiempo concreto y en un lugar o espacio concreto. Yo, por eso de ser profesora y un poco he dado ética y teniendo en cuenta que lo importante son los valores, yo añadiría también el espíritu en este sentido. O sea, la vida no solo tiempo y espacio, sino también es espíritu, es proceso, es actitud, no tenemos que olvidarlo. Y los docentes lo hemos enseñado, pero también debemos practicarlo. Mi tiempo ha sido desde 1964, que empecé la carrera de trabajo social, hasta el 2019, en el presente. Esto también es un acto, y nunca mejor dicho, de trabajo social, agradeciendo vuestra participación. Pero yo aún voy a continuar en el 2020 y si me dejan a lo mejor, pues y si me siento bien y con ganas de aportar, hay mucho que trabajar en el trabajo social en orden a la propia historia y a los nuevos campos de intervención. Entonces, mi tiempo corresponde desde 1964 a 2019. Mis espacios han cambiado un poco. Mi espacio primero fue CASPE, porque es un espacio vital, no porque haya estudiado, luego diré un poquito algo de CASPE. Es San Vicente Paúl, donde cursé la carrera. Es Oviedo, donde mi primer trabajo profesional. Es la Universidad Laboral, donde dedico muchos años a ella ya como docente titular.
es la Escuela de Asistentes Sociales de la Universidad del Distrito, la oficial, y es la Facultad de Estudios Sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi espacio ha recorrido todo lo que es la historia del trabajo social, la evolución, desde el gran desconocido al gran conocido, incluso visionando este acto de trabajo social. He sido testigo de ella y he sido testigo, como vamos a decir, manda el trabajo social, de una forma activa y consciente. Mi espíritu, en este sentido, si hemos dicho que es tiempo, espacio, mi espíritu es pasión, ilusión, entusiasmo, emoción, felicidad. A mí el trabajo social me hizo, y espero que me siga haciendo feliz, lucha, porque no, hemos luchado mucho y todavía tenemos que luchar casi cada día, y cada proyecto y cada idea. Verdad emocional, he sentido un poco esa emoción, y también tristeza e impotencia ante la realidad. A veces los objetivos no los ponemos alto y la realidad nos presenta con las dificultades. Mi actividad y mi actitud, y los procesos han sido y siguen siendo de aprendizaje, de relación. Todavía me sigo relacionando, me sigo con los encuentros que me motivan. La motivación también para formar, enseñar, orientar. De lo didáctico ha sido un poco también las actitudes a la disciplina y práctica del trabajo social. También de trabajar por y con todos los demás. Es decir, no concibo mucho el aislamiento y la individualidad, esto lo saben muchos, sino que concibo mucho el trabajo de grupo. Y hoy, precisamente, lo que nos une es ese trabajo social. Lo importante también no es lo que se hace, es decir, yo puedo trabajar de docente, he estado de presidenta del colegio, he llevado proyectos, etcétera, sino para mí es el cómo y por qué se hace, es decir, lo que nos ilumina y lo que nos motiva en este sentido. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hacemos el trabajo social? Porque creemos en el ser humano. Todavía seguimos creyendo, antes y ahora, y seguiremos creyendo en el ser humano. Y también porque creemos que la sociedad se puede mejorar con nuestras aportaciones, a veces lentas, a veces a largo plazo, a veces frustrantes, pero tiene los procesos, que es importante. Soy muy amante de los procesos, es decir, la vida también es un proceso. ¿Y cuáles son, entonces, por qué me ha motivado a mí un poco y para qué? Pues construyendo, participando, descubriendo oportunidades. El trabajo social creo que descubre oportunidades en los seres humanos, nos va descubriendo en nosotros, en ser sujetos activos, en estudiar metodología, abrir ventanas, diversos campos, los nuevos que vais creando y haciendo, hacer realidad la función del trabajo social. Y desde siempre en el cómo, desde los valores, desde la libertad, la dignidad, la sociabilidad, desde el método, estudiar antes de intervenir, esa es la clave de la metodología, desde el contexto, esto casi es un concepto de trabajo social, nuestro sistema de servicios sociales, el que tenemos, el que sea, pero ese, a transformarlo, a cambiarlo. Con la ética profesional, se ha abundado aquí de la ética, sobre todo con esa conciencia reflexiva y con esa conciencia de servicio y de mejora a la sociedad. Somos, yo lo he enseñado muchas veces en historia, y también un eslabón de la cadena, en este sentido, de la cadena de la historia. Hubo trabajo social, hay trabajo social y habrá trabajo social. Depende de estar activos ante esa necesidad y ante esa intervención profesional. Hay que ir hacia adelante, hay que consensuar, hay que trabajar. El pasado no hay que olvidarlo, pero sí que superarlo. Y es un orgullo, en este sentido, divulgar la historia y haber hecho que el trabajo social se conociese. Yo os voy a leer unos párrafos, aquí sí voy a leer, de mi currículum, de lo que a mí me ha servido y en algunos momentos este proceso que ya han leído en mi historia. Mi encuentro con Caspe, nací en un pueblo de la provincia de Valladolid, y mi encuentro con Caspe era mi infancia, tenía 7 años. Realmente fui al Colegio de Santana, casi decir lo normalizado en esos momentos, pero sí que recuerdo del Colegio de Santana el recreo, las clases, recuerdo los amigos, que muchos de los amigos todavía los sigo manteniendo.
Y recuerdo algo muy importante que Caspe me dio, aparte de seguir en Caspe por un caspolino cuñado que tengo, que aquí me hizo comprar una casita en Caspe. No fui a la playa ni fui a Jaca, que era lo normal. Me vine a Caspe a comprar la casa. Y aquí estoy y la sigo disfrutando. A veces digo, esto me pesa mucho ya para una jubilada, pero la seguiré manteniendo mientras viva. Encontré en Caspe a un grupo lo voy a leer, los años de la acción católica en Caspe y de las diversas actividades juveniles que se hacían entonces han servido en mi formación humana y básica. Todavía conservo aquellas enseñanzas que las tutoras, que hoy diríamos las tutoras, lo que serían las monitoras, nos inculcaban en todos los trabajos, o bien a través de la catequesis que entonces hacíamos, o bien a través de grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero recuerdo, Caspe, que me inculcó esa formación, ese germen inquieto y social para trabajar con los demás para una sociedad mejor. A partir de mi primera infancia ya me encuentro con la escuela de San Vicente Paúl en este sentido. Yo soy de las primeras promociones, también voy a leer, en cursarla. Buenos recuerdos formativos, encuentro con un mundo real, social y cargado de entusiasmo y compromiso. Toda mi pasión y juventud, en esos momentos, 18, 20 años, al servicio de lo comunitario. Ya hablamos de lo comunitario, estudiamos a Marco Marchioni. La educación, los barrios, la propia formación de los trabajadores sociales. Es decir, fue una época muy rica, la época de los inicios de los años 60 de San Vicente Paúl, cuando yo cursé la carrera. Ahí, inquieta, que es una en ese sentido, pues realmente empiezo, cuando lo leía y lo preparaba esto, siendo una niña casi recién terminada, fundamos la Asociación de Asistentes Sociales, que hoy es el Colegio Profesional. Siendo la primera secretaria de asociación, y añado, siempre he creído en la participación, en la unión profesional, en la pasión compartida y en grupo. ¿Qué recuerdo de aquellas reuniones con aquellas personas? Ejemplo de dignidad y sabiduría. ¿Cuánto aprendí? Solo ese ejemplo e interés ya era un estímulo para hacer y confiar. Es importante cada uno de nosotros en el encuentro con el otro. Ya después sacó la oposición en Oviedo, que es la primera época de Oviedo, que también lo habéis reconocido. Me encuentro con Asturias, ese mundo inquieto, activo, crítico. La Escuela de Asistentes Sociales de Oviedo dependía de la Diputación Provincial, era laica, no dependía ni de la Iglesia ni del Estado, no había todavía Escuela de Trabajo Social del Estado. Ese trabajo social un poco revolucionario caló en mí, con sus zonas suburbanas y sobre todo en los trabajos de tribunales y protección de menores. Tercera edad, prisión, empresa, que entonces Asturias era muy pionera del trabajo social de empresa, ya que era un mundo muy industrial y minero, aprendiendo mucho en un mundo nuevo y muy distinto al de Aragón. Realmente ahí aprendimos en los tiempos de los 70, pues lo que era un inicio de trabajo social en las diversas intervenciones prácticas y en la creación de los diversos servicios sociales. Entonces, los profesionales del trabajo, los profesores de escuela, en ocasiones sustituíamos a los profesionales. Llego a la laboral, mi gran trayectoria, en este sentido, lo que ha ocupado la parte de mi vida. Es el momento de crear la teoría, metodología del trabajo social, abrir campos de trabajo, que el trabajo social fuese conocido y reconocido, se viese su importancia y necesidad. Trabajó con alumnos en los barrios, en los colegios. No había horarios, es decir, no estábamos tan burocratizados en ese momento el trabajo social. Acudimos creando trabajo y servicios sociales, contribuyendo a la calidad, la satisfacción de las necesidades, la felicidad de las personas, sintiéndose escuchado, atendido, la familia, sus problemas. Todo por hacer, era una época muy rica para el trabajo social, todo por hacer, cambiar y transformar. Era un reto cargado de ilusión y fe en el ser humano y en la sociedad en que uno vive. Entrevistas, reuniones, etcétera. Lo que Germán Kruse dice, el primitivismo de trabajo social y realmente lo que es el empezar con un trabajo social con todo por hacer. En ese sentido, mi experiencia está marcada por la historia del trabajo social. He dado siempre fundamentos e historia, o casi siempre fundamentos e historia del trabajo social, porque he querido recoger, digamos, que se daba en primero
de trabajo social, he querido recoger las inquietudes y el inicio de un trabajo social en los alumnos que empiezan. Lo que yo llamaba la infancia de la carrera. Uno llega, se matricula en primero, lo que yo les decía, esto es la infancia de la carrera. Es decisivo que vuestros primeros años sean buenos. Cuánto conocimiento compartido, expresado, enseñando desde la cercanía y desde la individualidad en grupo. Esto es importante. Muy rico y muy interesante viviendo el trabajo social y su evolución. Luego ya paso a la Universidad de Zaragoza. En el año 88 nos integramos en la Universidad de Zaragoza con luchas y reivindicaciones. El trabajo social ha sido una conquista constante, con trabajo y esfuerzo. Lo habéis dicho, la lucha de los años 70, el desarrollo de los años 80, con la incorporación a la universidad de dichos estudios y en ese sentido, desde un trabajo social tan desconocido. Había un director que decía, esta escuela no sé si tendrá futuro, el de Oviedo. A veces le llamaba incluso la escuelina, que nos parecía muy mal. A ver el trabajo social en la universidad ha sido todo un logro para mi persona y creo para el trabajo social. Al fin y al cabo soy parte de él, los recuerdos. Los recuerdos que tengo se agolpan en mi memoria. Lo vivido no se olvida y lo experimentado y compartido mucho menos. Eso es un aprendizaje, eso nunca se olvida. Siempre he tenido en cuenta los fundamentos del trabajo social, una metodología aplicada que se vea sus resultados, esa realidad que se intenta transformar. No es un concepto racional ni memorístico, es una ciencia que se alimenta y retroalimenta con el concepto aplicado, con la realidad, con la programación experimentada. En el 2016 me jubilo, realmente, no es que me sienta todavía, pero me jubilo oficialmente y administrativamente. Pero hasta la fecha he seguido de profesora colaboradora y, mientras la salud me lo permita, seguiré luchando y trabajando por el trabajo social. Colaboro en el colegio en todas sus actividades y paso a ser presidenta, retroalimento, desde el 94 al 2002. Una época de trabajo, de mucha confianza con los profesionales, siempre he confiado mucho en los profesionales que han sido alumnos y mucha confianza en el trabajo social. Participamos, lo recuerdo muy activamente, presidenta del Consejo General, que eso fue muy importante, en el cambio del milenio, del trabajo social, con una nueva llegada de mejora hacia un mundo mejor y lleno de justicia social. Es el momento de la globalización, la cooperación internacional y también de saborear algún fruto a tanto trabajo realizado. La autodeterminación es importante en el trabajo social, saber dónde estamos y lo que queremos y pretendemos. Si tuviese que hacer, ya casi termino, casi. Si tuviese que hacer una síntesis, sintetizar mi vida dedicada al trabajo social sería mi vocación y servicio a una profesión que merece la pena entregarse. Mi pasión por hacer crecer y extender tanto la teoría como la práctica del trabajo social. Mi gran ánimo e impulso vital de los estudiantes, todo lo que me han aportado del trabajo social. El contacto con los profesionales. A ellos he dedicado mi vida y la sigo dedicando. Y siempre estarán conmigo. Con ellos y para ellos, el encuentro en 2017 de los 50 años de trabajo social de la Universidad Laboral y de los 60 años de San Vicente de Paúl en 2018 ha culminado mi vida profesional. Acudir 100 y pico profesionales de toda España, antiguos alumnos de la Universidad Laboral, fue de los deleites más grandes que puede tener un profesional. Ojalá, digo a los alumnos, que ellos consigan lo que consiguieron mis maestros y profesores conmigo, vivir y trabajar en una profesión que se ama. Finalmente ya, seguir descubriendo el trabajo social, es un campo ilimitado, no os defraudará nunca, sobre todo las jóvenes, por aquí, seguir mejorando nuestros servicios sociales, nuestros derechos humanos, nuestra justicia social, la profesión como teoría y práctica, hemos dicho que está muy integrada en la práctica, y termino con una frase que también los alumnos me la habrán oído mucho a lo largo de mis clases. Lo que pretende el trabajo social, que es una síntesis, hacer una sociedad más humana y una persona más social. Muchas gracias a todos. Dejadme que lo enseñe,